El 14 de septiembre de 1963, Ricardo Calderón, un joven de 25 años, regresó a la aislada ciudad minera de Peña, en Durango, para visitar a su abuelo, Ismael Calderón, de 79 años. Ricardo no tenía idea de que esta visita se convertiría en una pesadilla que lo atormentaría por el resto de su vida. Después de escapar con vida, escribió un relato detallado de su aterradora experiencia, con la esperanza de que alguien pudiera creer en su historia y evitar que otros sufrieran el mismo destino. Mientras el tren serpenteaba por los desfiladeros rocosos de las montañas rocosas de Durango, sentí una mezcla de nostalgia y aprensión. Hacía casi una década desde la última vez que había visitado Peña, el pequeño pueblo minero donde pasaba los veranos de mi infancia en casa de mi abuelo Ismael. Los recuerdos de aquellos días despreocupados parecían pertenecer a otra vida, una vida antes de la universidad, antes del trabajo en Denver, antes de la muerte de mi abuela hace 2 años. Cuando el tren finalmente se detuvo en la destartalada estación de Peña, noté que poco había cambiado. Las mismas casas de madera descoloridas por el sol, el mismo salón polvoriento donde los mineros se reunían después del trabajo, el mismo sonido distante de picos resonando desde las minas cercanas. Era como si el tiempo se hubiera detenido en este pequeño rincón del mundo. Mi abuelo Ismael me esperaba en la plataforma, su rostro arrugado y bronceado se iluminaba con una sonrisa familiar. Parecía más viejo y encorvado de lo que recordaba, pero sus ojos marrones aún brillaban con el mismo vigor de siempre. «Ricardo, muchacho», exclamó, envolviéndome en un abrazo apretado que olía a tabaco de mascar y cuero. «¿Cómo has crecido? Vamos a casa. He preparado un guiso de venado para la cena». Mientras caminábamos por la calle principal hacia la casa de mi abuelo, noté algunas miradas extrañas de los habitantes locales. Tal vez solo era mi imaginación, pero parecía haber una tensión en el aire, como si algo no estuviera bien. La casa de mi abuelo estaba en las afueras del pueblo, una cabaña de troncos robusta rodeada de altos y majestuosos pinos. A medida que nos acercábamos, sentí un escalofrío inexplicable recorrer mi espalda. La casa parecía diferente. Más oscura, tal vez. Las ventanas estaban todas cerradas, a pesar del calor del verano, y la pila de leña que antes estaba bien organizada ahora estaba esparcida por el patio. «Perdona el desorden», dijo el abuelo, notando mi mirada. «Últimamente no he tenido mucha energía para cuidar las cosas». Entramos a la casa, y el familiar olor a humo de chimenea y cuero curtido me golpeó como una ola. Pero había otro olor subyacente, algo que no podía identificar. Era un olor acre, casi metálico. «Ve a refrescarte», dijo el abuelo, señalando las escaleras. «La cena estará lista en breve». Subí al antiguo cuarto de huéspedes, colocando mi maleta sobre la cama de hierro. Las paredes aún estaban decoradas con los mismos trofeos de caza descoloridos de mi infancia, la cabeza de un alce, la piel de un oso, fotografías amarillentas de mi abuelo con sus presas. Cuando bajé para la cena, encontré la mesa puesta con una gran olla humeante. Mi estómago gruñó en anticipación, siempre me había encantado el guiso de venado de mi abuelo. «Siéntate, siéntate», dijo él, gesticulando hacia la silla. «Espero que aún te guste la carne bien cocida». Sin embargo, cuando levantó la tapa de la olla, mi apetito desapareció instantáneamente. El guiso, en la olla estaba prácticamente crudo, trozos de carne apenas cocidos flotando en un caldo rojo oscuro. El olor metálico que había notado antes ahora era abrumadoramente fuerte. «Abuelo», dije vacilante, esto no parece estar bien cocido». Él me miró con una expresión extraña, casi depredadora. «Tonterías», respondió, sirviendo una gran porción en su plato. «Está perfecto». Observé horrorizado mientras comenzaba a devorar la carne prácticamente cruda, el caldo oscuro escurriendo por su barbilla grisácea. Sus ojos, normalmente amables, ahora parecían hambrientos y salvajes. En ese momento, me di cuenta de que algo estaba terriblemente mal con mi abuelo. Los días siguientes fueron una mezcla desconcertante de normalidad y momentos de inquietante extrañeza. Durante el día, el abuelo Ismael parecía ser el mismo hombre robusto y de buen humor que siempre había conocido. Hablábamos sobre mi vida en Denver, mis estudios, y él compartía historias de sus días como cazador y guía en las montañas. Pero por la noche, ocurría una transformación sutil.
En la tercera noche de mi estadía, me despertó un ruido proveniente del piso de abajo. El reloj en la pared marcaba las 2:43 de la madrugada. Silenciosamente, salí de la cama y me dirigí a las escaleras, tratando de no hacer crujir las tablas del suelo. La luz de la cocina estaba encendida, y podía escuchar sonidos de masticación y bajos gruñidos. Espiando por la puerta entreabierta, vi una escena que me heló la sangre. El abuelo estaba encorvado sobre el fregadero, devorando algo con una voracidad animal. Trozos de carne cruda estaban esparcidos por la encimera, y el olor metálico a sangre fresca impregnaba el aire. Ahogué un grito y retrocedí, mi corazón latiendo con fuerza en el pecho. ¿Qué diablos estaba pasando? Eso no podía ser normal. Corrí de regreso a mi habitación y cerré la puerta con llave, pasando el resto de la noche en vigilia, con miedo de que esa cosa que había visto en la cocina pudiera subir las escaleras. A la mañana siguiente, el abuelo actuó como si nada hubiera pasado. Preparó huevos con tocino para el desayuno, sonriendo y contando historias sobre los viejos tiempos mientras fumaba su pipa. Lo observaba atentamente, buscando señales del extraño comportamiento de la noche anterior, pero no había nada más allá del viejo Ismael de siempre. ¿Algún problema, Ricardo?, preguntó, notando mi mirada fija. Pareces que no dormiste bien. Tragué saliva, decidiendo arriesgarme a hacer una pregunta. Abuelo, ¿tú saliste de la cama anoche? Frunció el ceño, pareciendo genuinamente confundido. No que yo recuerde. ¿Por qué? ¿Escuchaste algo? Sacudí la cabeza, murmurando una excusa sobre haber tenido una pesadilla. Pero a medida que avanzaba el día, no podía apartar la sensación de que algo profundamente mal estaba ocurriendo en esa cabaña. Esa tarde, decidí investigar un poco. Mientras el abuelo dormía en su sillón favorito, revisé silenciosamente la casa. En el sótano, encontré algo perturbador, un viejo refrigerador cerrado con un pesado candado. El olor que emanaba de él era nauseabundo, recordando carne podrida y algo más, algo que no podía identificar. Subí a toda prisa, mi mente girando con teorías cada vez más oscuras. ¿Qué estaba ocultando el abuelo? ¿Y por qué estaba actuando de manera tan extraña por la noche? Mientras reflexionaba sobre estas preguntas, escuché un golpe en la puerta. Era Aurora O'Hare, una vecina anciana que vivía en la cabaña más cercana, a unos cuantos kilómetros de distancia. Parecía nerviosa y agitada. Ricardo, querido, dijo en voz baja, lanzando miradas furtivas por encima del hombro, necesito hablar contigo. Es sobre tu abuelo. Salimos al porche, donde Aurora me contó una historia que hizo que mi sangre se helara. En los últimos meses, varios cazadores y montañistas habían desaparecido en los bosques alrededor de Peña. La policía no había encontrado pistas, pero Aurora juraba haber visto a mi abuelo vagando por el bosque a altas horas de la noche en varias ocasiones, cargando lo que parecía ser un cuerpo. Ya no es el mismo desde que murió tu abuela, susurró. Hay algo mal en él. Por favor, Ricardo, ten cuidado. Cuando Aurora se fue, me quedé en el porche, observando el sol ponerse detrás de las imponentes montañas. La noche estaba llegando, y con ella, el miedo a lo que podría descubrir sobre mi abuelo y los oscuros secretos escondidos en las profundidades del bosque. La conversación con Aurora O'Hare me dejó profundamente perturbado. Quería desesperadamente creer que ella estaba equivocada, que mi abuelo no podía estar involucrado en las misteriosas desapariciones en Peña. Pero las evidencias se acumulaban, y ya no podía ignorar la aterradora verdad que tenía ante mis ojos. Esa noche, decidí seguir a mi abuelo. Hice como si me hubiera ido a dormir temprano, pero en realidad me quedé despierto, esperando. Alrededor de la medianoche, escuché los escalones de la escalera crujir. Silenciosamente, abrí la puerta de mi habitación y vi la silueta del abuelo Ismael bajando las escaleras. Se movía de una manera extraña, casi depredadora, muy diferente de su andar normalmente lento y cuidadoso. Con el corazón latiendo con fuerza en el pecho, lo seguí hasta el piso de abajo y observé mientras salía por la puerta trasera. La luna llena iluminaba el camino mientras lo seguía a una distancia segura a través del denso bosque de pinos detrás de la cabaña. El aire de la noche estaba cargado con el olor a resina y algo más, algo podrido. Después de unos 40 minutos de caminata, llegamos a un claro que nunca había visto antes. En el centro,
Había una antigua mina abandonada, su entrada oscura como la boca de un monstruo dispuesto a engullir a sus presas. Las tablas que una vez bloqueaban la entrada estaban rotas y esparcidas por el suelo. Vi a mi abuelo dirigirse a la entrada de la mina con una familiaridad perturbadora. Para mi horror, comenzó a emitir un sonido gutural, casi un aullido, que resonó en el bosque silencioso. En cuestión de minutos, escuché sonidos que provenían de las profundidades de la mina, sonidos de arañazos y gruñidos que no pertenecían a ningún animal que yo conociera. Quería gritar, correr, hacer algo para impedir lo que estaba a punto de suceder, pero mi cuerpo estaba paralizado de miedo. Todo lo que podía hacer era observar, escondido detrás de un gran árbol, mientras formas oscuras y deformes comenzaban a emerger de la mina. Lo que sucedió a continuación me perseguirá por el resto de mis días. Mi abuelo, el hombre fuerte que me había criado, que me había enseñado a cazar y a sobrevivir en la naturaleza, se transformó ante mis ojos. Su piel se estiró y rasgó, revelando una criatura horrenda debajo. Garras afiladas surgieron de sus dedos, y sus dientes se convirtieron en colmillos afilados. La cosa que antes era mi abuelo se unió a las criaturas que habían salido de la mina, y juntos, comenzaron una especie de ritual macabro. En el centro del claro, vi algo que hizo que mi estómago se revolviera, un cuerpo humano, parcialmente devorado. Las criaturas, incluido mi abuelo, comenzaron a alimentarse vorazmente, sus aullidos de placer resonando en el bosque. El sonido de huesos siendo triturados y carne desgarrada llenaba el aire. Podía sentir la bilis subiendo por mi garganta, y me costó toda mi fuerza de voluntad para no vomitar allí mismo. De repente, una de las criaturas dejó de comer y levantó la cabeza, olfateando el aire. Sus ojos, rojos y brillantes, recorrieron el claro. Por un momento terrible, pensé que me había visto. En ese instante, tomé una decisión. Tenía que huir. Tenía que contarle a alguien, advertir al pueblo. Pero cuando me giré para correr, mi pie pisó una rama seca, haciendo un ruido fuerte en el silencio de la noche. Todas las criaturas, incluida la que era mi abuelo, giraron sus cabezas hacia mí, sus ojos se fijaron exactamente donde yo estaba. Un coro de gruñidos bajos y amenazantes resonó en el claro. ¿Ricardo? La voz era una mezcla grotesca del tono familiar de mi abuelo y algo mucho más antiguo y maligno. ¿Eres tú, nieto mío? No esperé a escuchar más. Corrí lo más rápido que pude, mi corazón amenazando con explotar en el pecho. Las ramas azotaban mi rostro mientras me adentraba en el bosque, los sonidos de la persecución no muy lejos detrás de mí. Sabía que tenía que llegar al pueblo, tenía que advertir a alguien. Pero, ¿quién me creería? Y aunque lo hicieran, ¿qué podríamos hacer contra criaturas como esas? Mientras corría en la oscuridad, algo quedó claro, mi vida nunca volvería a ser la misma. El horror que había presenciado en el claro del bosque lo había cambiado todo, y sabía que no habría vuelta atrás. No sé cuánto tiempo corrí por el bosque esa noche. Minutos u horas pasaron en un borrón de terror y adrenalina. Cada sonido, una rama rota, el aullido distante de un lobo, me hacía imaginar que las criaturas estaban justo detrás de mí, listas para destrozarme como hicieron con el cuerpo en el claro. Cuando finalmente emergí en la calle principal de Peña, estaba jadeando y cubierto de arañazos. El pueblo estaba silencioso y oscuro, excepto por la solitaria luz de la oficina del sheriff. Sin pensarlo dos veces, corrí hacia allí. El sheriff César Cardoso, un hombre delgado y de aspecto cansado en sus 50 años, estaba sentado en su escritorio, revisando algunos papeles. Levantó la vista, sorprendido, cuando irrumpí por la puerta. ¿Ricardo? ¿Qué demonios te ha pasado, muchacho? Las palabras salieron de mí en una ráfaga frenética. Le conté todo lo que había visto, el extraño comportamiento de mi abuelo, la carne cruda, las desapariciones, y finalmente, la horrible transformación en el bosque. A medida que hablaba, el rostro del sheriff Cardoso se volvía cada vez más pálido. Cuando terminé, hubo un largo momento de silencio. Finalmente, el sheriff habló, con voz temblorosa: Ricardo, yo te creo. Me quedé en shock. ¿Me crees? Cardoso asintió lentamente. Durante años hemos sospechado que algo estaba mal en las montañas. Las desapariciones, los sonidos extraños en la noche. Pero nunca imaginamos que fuera algo así. Se levantó,
tomando su rifle. Voy a reunir a algunos hombres. Tenemos que acabar con esto de una vez por todas. Pero antes de que pudiéramos hacer algo, escuchamos un aullido aterrador proveniente de afuera. Miré por la ventana y mi corazón casi se detuvo. Allí estaban, las criaturas del bosque, incluida la que antes era mi abuelo, bajando por la calle principal en dirección a la oficina del sheriff. «Dios mío», susurró Cardoso. «Nos han seguido hasta el pueblo». Lo que siguió fue un caos absoluto. El sheriff hizo sonar la alarma del pueblo, y pronto las calles estaban llenas de gritos y disparos. En medio del caos, logré llegar a la estación de tren. Un tren de carga estaba a punto de partir, y salté en él sin pensarlo dos veces. Mientras el tren ganaba velocidad, pude ver las llamas elevándose desde Peña. El horror se había extendido, y yo era el único que conocía la verdad. En los años que siguieron, traté de contar mi historia, pero nadie me creyó. Peña fue declarada una tragedia inexplicable, un incendio devastador que destruyó el pueblo y mató a casi todos sus habitantes. Las autoridades nunca encontraron explicación para los cuerpos mutilados o para los extraños sonidos que los pocos sobrevivientes dijeron haber escuchado. Pero yo sé la verdad. Y todas las noches, en mis pesadillas, veo a mi abuelo y a las otras criaturas, sus ojos rojos brillando en la oscuridad, sus aullidos resonando en las montañas. Y me pregunto, ¿será que todavía están allí afuera, escondidos en las sombras, esperando su próxima comida? Escribo este relato como advertencia. Si alguna vez te encuentras en las montañas de Durango y escuchas un aullido que no parece venir de ningún animal conocido, corre. Corre y no mires atrás. Porque las sombras de Peña aún acechan, y su hambre nunca será saciada.